¿Cómo pudo una nación, forjada en el fuego de la reconquista y al borde de la bancarrota, erigir el imperio más vasto que el mundo había conocido? En 1492, mientras los reyes católicos unificaban España, un navegante genovés zarpaba hacia lo desconocido, prometiendo una nueva ruta a las Indias. Lo que encontró no fue seda ni especias, sino un nuevo mundo, un continente entero rebosante de riquezas y civilizaciones milenarias. Esta es la historia de cómo un puñado de hombres audaces, movidos por la codicia y la fe, derribaron imperios con acero y pólvora. Es la crónica de un siglo de oro, financiado por la plata de Potosí, pero también la del oscuro legado de la explotación y la Inquisición. Desde los palacios de los aztecas hasta las cortes europeas, el Imperio Español redefinió las fronteras del poder, la cultura y la fe, dejando una herencia que, para bien o para mal, resuena 500 años después en la lengua de más de 500 millones de personas. Esta es la historia del imperio donde el sol nunca se ponía. A finales del siglo XV, la península ibérica era un mosaico de reinos en constante conflicto, pero una unión dinástica cambiaría el curso de la historia: el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Juntos, los reyes católicos forjaron una visión de una España unida, no solo políticamente, sino bajo una sola fe. Su proyecto culminó en 1492 con la toma de Granada, el último bastión musulmán en la península, poniendo fin a casi 800 años de reconquista. La imagen de los estandartes de Castilla y Aragón ondeando sobre la Alhambra simbolizó el nacimiento de una nueva potencia. Para consolidar este poder, establecieron la Inquisición española como un formidable instrumento de control social y religioso, persiguiendo la herejía y forzando la conversión. Ese mismo año, el Edicto de Granada ordenó la expulsión de los judíos que se negaron a convertirse, un acto que unificó religiosamente el reino, pero que también supuso una inmensa pérdida cultural y económica. Sobre estos cimientos de fervor religioso, ambición territorial y una monarquía centralizada, se erigiría el vasto andamiaje del Imperio Español. La cruz y la corona, entrelazadas, estaban listas para proyectar su poder más allá del horizonte conocido, hacia un mundo que ni siquiera imaginaban que existía. Mientras España celebraba la unificación, un obstinado navegante genovés, llamado Cristóbal Colón, lograba finalmente el patrocinio de la reina Isabel para una empresa audaz: alcanzar las Indias Orientales navegando hacia el oeste. Era una teoría rechazada por muchos, una apuesta contra lo desconocido. El 3 de agosto de 1492, 3 pequeñas carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, zarparon del puerto de Palos. La tripulación, una mezcla de marinos experimentados y aventureros, se adentró en el vasto y temido Océano Atlántico, un mar de leyendas y monstruos. Las semanas se convirtieron en meses. El descontento y el temor crecían a bordo. La comida escaseaba y la tierra no aparecía. La tensión llegó a un punto crítico, con la tripulación al borde del motín, exigiendo regresar. Pero Colón, firme en su convicción, los persuadió para continuar. Finalmente, en la madrugada del 12 de octubre, un grito rasgó el silencio: ¡Tierra! Habían llegado no a Asia, sino a un nuevo mundo. El primer desembarco en una isla caribeña, el primer contacto con los pacíficos nativos taínos, fue un momento que redefinió los mapas, las mentes y el destino de 2 continentes. El mundo,
tal y como se conocía, había cambiado para siempre, y el Imperio español había encontrado su vasto y trágico destino. En 1519, casi 3 décadas después del primer viaje de Colón, Hernán Cortés, un hidalgo extremeño ambicioso y astuto, zarpó de Cuba en una expedición no autorizada hacia el continente. Con apenas 600 hombres, 16 caballos y algunos cañones, su misión era una locura aparente. Al llegar a la costa de México, fundó Veracruz y tomó una decisión drástica que selló su destino. Barrenó sus naves, eliminando cualquier posibilidad de retirada. «La suerte está echada», les dijo a sus hombres. Su objetivo era el legendario Imperio Azteca, gobernado desde la magnífica ciudad de Tenochtitlan por el emperador Moctezuma II. Cortés demostró ser un maestro de la diplomacia y la guerra. Forjó alianzas cruciales con pueblos sometidos por los aztecas, como los tlaxcaltecas, quienes vieron en los españoles una oportunidad para liberarse. Fue clave la figura de Malintzin, su intérprete y consejera, que le permitió a Cortés navegar las complejas rivalidades indígenas. La marcha hacia el interior fue una odisea a través de paisajes desconocidos y hostiles. Finalmente, desde un paso de montaña, los conquistadores contemplaron por primera vez la visión asombrosa de Tenochtitlan, una metrópolis de pirámides y calzadas construidas sobre un lago, una Venecia del Nuevo Mundo que llenó a los soldados de una mezcla de asombro y profundo temor. El encuentro inicial entre Cortés y Moctezuma, el 8 de noviembre de 1519, fue un tenso ballet de protocolo y desconfianza. El español entraba como un invitado, pero en sus ojos ardía la llama de la conquista. Mientras Cortés consolidaba su poder en México, los rumores de otro imperio aún más rico en el sur llegaron a oídos de Francisco Pizarro, un veterano conquistador, ya mayor y endurecido por décadas en el Nuevo Mundo. Impulsado por una sed insaciable de oro y gloria, organizó una pequeña expedición para encontrar el legendario reino de los incas. En 1532, con menos de 200 hombres, Pizarro se adentró en el corazón de los Andes, un territorio imponente de picos nevados y valles profundos. El imperio inca, aunque vasto y sofisticado, se encontraba debilitado y dividido por una reciente y sangrienta guerra civil entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Pizarro, aprovechando esta fractura, concertó un encuentro con el vencedor, Atahualpa, en la ciudad de Cajamarca. El emperador inca, confiado en su abrumadora superioridad numérica, acudió a la plaza con un séquito desarmado. Fue una trampa fatal. En una emboscada audaz y brutal, la pequeña fuerza de Pizarro, con sus caballos y armas de fuego, sembró el pánico y capturó al emperador. A cambio de su libertad, Atahualpa ofreció llenar una habitación con oro y 2 con plata. El rescate fue pagado, pero la promesa de Pizarro no. La captura y posterior acto contra el emperador decapitó el liderazgo inca y precipitó la caída de un imperio de millones de personas. La conquista de América transformó a España en la nación más rica y poderosa de la tierra, y ninguna ciudad encarnó mejor este apogeo que Sevilla. Convertida en el puerto exclusivo para el comercio con las Indias, su río, el Guadalquivir, se convirtió en una autopista de galeones que llegaban cargados hasta los topes. De las minas de Potosí en Bolivia y de Zacatecas en México, fluían ríos de plata que inundaban las arcas del reino. Este torrente de riqueza financió las guerras de los Habsburgo en Europa y desató una explosión cultural sin precedentes, el Siglo de Oro.
Sevilla se convirtió en un imán para artistas, mercaderes, banqueros y aventureros de todo el continente. En sus talleres, pintores como Velázquez y Murillo revolucionaron el arte. En sus imprentas se publicaban las obras de Cervantes y Lope de Vega. Sin embargo, esta edad dorada tenía una base oscura. La inmensa afluencia de metales preciosos provocó una inflación galopante que empobreció a gran parte de la población. La opulencia de la aristocracia contrastaba con la miseria de las calles. Y, sobre todo, cada moneda de plata que llegaba a Sevilla estaba manchada con el sudor y el esfuerzo de los pueblos indígenas y los esclavos africanos en las minas del Nuevo Mundo. Era una era de esplendor y contradicción, una gloria construida sobre cimientos de explotación. En la España, unificada por los reyes católicos, la diversidad religiosa era vista como una amenaza a la cohesión del Estado. Para forjar una identidad nacional singular, se recurrió a una herramienta formidable y temida: el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Establecida en 1478, su misión no era solo perseguir la herejía, sino imponer una ortodoxia social y espiritual. Su sombra se extendió por todo el imperio, vigilando la pureza de la fe de conversos y moriscos, cuyas conversiones eran a menudo puestas en duda. El concepto de limpieza de sangre se convirtió en una obsesión, creando una sociedad estratificada y paranoica donde un linaje sin manchas, judías o musulmanas, era la llave del honor y el poder. Los interrogatorios, la delación y el secreto envolvían sus procesos. El acto final de este drama era el auto de fe, una imponente ceremonia pública. No era solo un castigo, sino una demostración teatral del poder de la Iglesia y la corona. Un recordatorio para todos los súbditos de que el alma, al igual que el cuerpo, pertenecía al reino. La Inquisición fue el martillo que moldeó la conciencia de la España imperial, unificando a la nación bajo una sola cruz, pero dejando cicatrices profundas que perdurarían por siglos. Su legado es el de un control absoluto que buscaba gobernar no solo las tierras, sino también las mentes y los corazones de sus gentes. Bajo el reinado de Felipe II, el Imperio Español alcanzó su máxima expresión, convirtiéndose en la primera potencia verdaderamente global de la historia. Desde su austero despacho en el monasterio de El Escorial, el rey prudente gobernaba un dominio tan vasto que se acuñó la célebre frase: el imperio en el que nunca se pone el sol. Sus posesiones se extendían desde las recién conquistadas Filipinas, nombradas en su honor, hasta la totalidad del continente americano. Una red de rutas marítimas sin precedentes conectaba los continentes. El galeón de Manila unía Asia con América, transportando sedas y especias que luego cruzaban el Atlántico hacia Europa. La columna vertebral de este coloso era la plata. Riquezas inimaginables extraídas de las minas de Potosí y Zacatecas fluían hacia Sevilla, financiando los ejércitos que luchaban en Flandes, el Mediterráneo y contra el protestantismo. Este torrente de metal precioso también permitió la construcción de monumentos como el Escorial, mitad palacio, mitad monasterio, un símbolo de piedra del poder y la piedad del monarca. Felipe II gestionaba este imperio mundial con una dedicación burocrática casi obsesiva, leyendo miles de informes para tomar cada decisión. Sin embargo, mantener unida una estructura tan gigantesca conllevaba una presión inmensa, y las semillas de futuros conflictos ya germinaban bajo la superficie de su aparente omnipotencia. A finales del siglo XVI,
La tensión entre la España católica de Felipe II y la Inglaterra protestante de Isabel I alcanzó su punto de ebullición. Durante años, los corsarios ingleses, con Francis Drake a la cabeza, habían asaltado las flotas españolas cargadas de tesoros americanos, en una guerra no declarada que mermaba la riqueza del imperio. La ejecución de la reina católica de Escocia, María Estuardo, fue la chispa final. Felipe, viéndose como el campeón del catolicismo, ordenó la preparación de la mayor flota jamás vista, la Grande y Felicísima Armada, con el objetivo de invadir Inglaterra y destronar a Isabel. En 1588, más de 130 navíos, con 30.000 hombres a bordo, partieron de Lisboa en una misión que parecía bendecida por la divinidad. Sin embargo, al entrar en el Canal de la Mancha, el gigante español se encontró con un enemigo más ágil y astuto. Los barcos ingleses, más pequeños y maniobrables, hostigaban a los pesados galeones españoles. La noche del 7 de agosto, los ingleses lanzaron brulotes, barcos en llamas, contra la flota anclada, sembrando el pánico y rompiendo su formidable formación. Empujada hacia el norte por vientos desfavorables, la diezmada armada intentó regresar a España rodeando las islas británicas, donde terribles tormentas la destrozaron contra las costas de Escocia e Irlanda. La derrota no fue decisiva militarmente, pero el golpe al prestigio español fue inmenso. La Armada Invencible había sido vencida. El siglo XVII, conocido como el Siglo de Oro, por su incomparable florecimiento cultural con figuras como Velázquez, Calderón y Cervantes, fue paradójicamente el siglo del declive político y económico del Imperio Español. Bajo los reinados de los últimos Austrias, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el coloso comenzó a mostrar profundas grietas. La incesante llegada de plata americana, que había sido su mayor fortaleza, provocó una inflación galopante que arruinó la economía local. El reino se declaró en bancarrota en múltiples ocasiones, incapaz de sostener el coste de interminables guerras en toda Europa, como la devastadora Guerra de los 30 años. Decisiones políticas desastrosas, como la expulsión de los moriscos a principios de siglo, privaron al país de una población trabajadora y cualificada, especialmente en la agricultura y la artesanía. La corte se convirtió en un nido de intrigas palaciegas, mientras el poder real se debilitaba en manos de validos y favoritos. El símbolo final de esta decadencia fue el rey Carlos II, el hechizado. Afligido por graves problemas físicos y mentales, producto de generaciones de endogamia, su incapacidad para engendrar un heredero sumió a las cortes europeas en una lucha por la sucesión. Su figura frágil y enfermiza personificaba el agotamiento de una dinastía y el lento ocaso de un imperio que había dominado el mundo. El principio del fin del Imperio Español llegó con el estruendo de los cañones napoleónicos. En 1808, la invasión francesa de la península y la abdicación forzada de los reyes españoles crearon un vacío de poder sin precedentes. Mientras en España surgía una feroz resistencia popular en la Guerra de la Independencia, en América, las élites criollas vieron su oportunidad. Lo que comenzó como un movimiento por la autonomía en nombre del rey cautivo, pronto se transformó en una lucha abierta por la independencia. Figuras como Simón Bolívar en el norte y José de San Martín en el sur lideraron ejércitos a través de selvas y montañas en una serie de guerras brutales y prolongadas que desgarraron el continente. Para 1825, tras batallas decisivas como Boyacá y Ayacucho, España
había perdido la práctica totalidad de su vasto imperio americano. La pérdida no fue solo territorial, sino también económica y psicológica. España se convirtió en una potencia de segundo orden, aferrada a sus últimas posesiones: Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. El golpe de gracia llegó en 1898. La humillante y rápida derrota en la guerra hispano-estadounidense significó la pérdida de estas últimas colonias. El arriado de la bandera española en La Habana marcó el fin simbólico de más de 400 años de historia imperial. La larga despedida había concluido, dejando a España enfrentada a su propia identidad en un mundo que ya no dominaba.